Ok, am, hoy hablamos de un tema que, como les decía, el Señor me estuvo moviendo mucho y es el tema de la voz de Dios. Es un tema que para muchas personas puede llegar a ser controversial, para muchas personas es natural, es algo que es día a día. Hay personas que dentro de la comunidad cristiana tienen un entender de la voz de Dios diferente a lo que otras personas tienen. Hoy quiero hacer una pequeña exploración bíblica de cómo Dios manifestó su voz a lo largo de toda la existencia, de toda la humanidad. Bíblicamente hablando, realmente les voy a ser muy franco, hay tanto material en la palabra de Dios con respecto a la voz de Dios que sería imposible acapararlo en un día. Estos son semanas de estudio, semanas y cuidado, no meses de estudio. Pero voy a tratar de traer un estudio pequeñito porque la idea es que hoy veamos bíblicamente lo que dice la palabra con respecto a la voz de Dios. Y sumado a eso, también entendamos de que esto no ha dejado de ser, si la palabra misma nos dice que Dios no cambia, Él es el mismo siempre, ¿ok? Tal vez sus métodos puede que hayan variado un poquito, pero Él la intención la tiene, la mantiene. Más bien ahora es mucho más directo con nosotros, ahora es más personal con nosotros. Ahora Él, a través de su Santo Espíritu, y lo vamos a ver, tiene una conexión directa con nosotros que antes no, tal vez no teníamos tan afinada, no teníamos tan directa. Y por eso Él tenía que utilizar otros métodos. Pero vamos a hablar acerca de su palabra. Y estamos ya, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que una, y si no una de las más fuertes maneras en las que Dios nos habla es su palabra. ¿Ok? Eso es irrefutable, eso es innegable. La palabra de Dios fue diseñada y creada para perfectamente que fuera un método de comunicación entre el reino de los cielos y la tierra. Y si bien es cierto, las personas del Nuevo Testamento no tenían tal vez el Nuevo Testamento, ellos tenían el Antiguo Testamento, pero las personas ya en el Nuevo Testamento tenían el Espíritu Santo. Entonces vamos a escudriñar un poquito la palabra y vamos a empezar con Job 33, 14, 17. Adelante, Su. Ok, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para que para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Esa es nueva versión internacional. Gracias, Su. Ujú. Esta versión dice, tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído y claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. Ustedes conocen la historia de Job y de cómo Job pasó por todo lo que pasó. Y llegó un momento en donde Job estuvo tan triste y tan quebrantado que sí tuvo pues aires de enojo, ¿no? Y de frustración. Sin embargo, Dios usó a un amigo de Job para recordarle a Job que Dios estaba presente en su vida y que Dios le hablaba. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios no está limitado por nada. A veces nosotros somos los que delimitamos a Dios porque nuestra comprensión de Dios es limitada. Entonces, a veces metemos a Dios en una cajita y creemos que Dios está confinado a esa cajita y que Dios de ahí no sale. Y se nos olvida que Dios es el Dios del universo, que nada está por encima de Él, que todo le pertenece a Él, que Él es el dueño de toda la creatividad, que Él es el dueño del espacio y el tiempo, que todo se somete a Él. Él no se somete a nada. Entonces, podemos ver acá que uno de los amigos de Job le recuerda a Job que tal vez nosotros como seres humanos no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Todos vivimos en un mundo que cada día manifiesta más oscuridad, confusión, dolor, sufrimiento, padecimiento.
temor, inseguridad, incertidumbre, aires de conflicto, de muerte. Ya ahora la vida no vale nada, ahora cualquiera lo matan en la calle por un celular, ahora lo matan hasta porque hay que matarlo. Y a veces nosotros nos decimos, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no nos habla? Y lo que no nos hemos dado cuenta es que tal vez sí nos habla. Yo en una ocasión anterior les decía a ustedes, a veces la voz de Dios es como los radios de antes, que para sintonizar la radio, la frecuencia, nosotros teníamos que utilizar lo que se llamaba el dial y teníamos que llegar a la emisora correcta. Literalmente teníamos que sintonizar la aguja donde era en el preciso centro para poder captar la señal correcta, porque si no, se oía distorsionada, no se oía con claridad. Si la antena no era lo suficientemente alta y si habían otras variables como por ejemplo mucho ruido alrededor de nosotros, no se podía escuchar. Perdón. Lamentablemente la vida a veces es así. La vida a veces no nos permite sintonizar a Dios. La vida a veces no nos permite escuchar a Dios. La vida a veces no nos permite que nosotros vengamos delante de Dios con un corazón y con una sensibilidad espiritual para recibir de Él. A veces venimos con la urgencia y con la necesidad de una respuesta inmediata, sin darnos cuenta de que a veces Dios lo que quiere es que esperemos. A veces nosotros tenemos unas expectativas que son completamente opuestas a la realidad de Dios. Pero nosotros tenemos que entender que los que tenemos que ajustarnos al Señor somos nosotros. Sí, podemos pedirle a Dios cosas, pues definitivamente Él escucha nuestras oraciones. Pero muchas veces, ¿cuántas veces hemos orado al Señor y Él no nos responde esas oraciones de la manera en que queremos o en la velocidad que queremos? Porque a veces Él quiere que aprendamos una lección en el proceso. A veces Él necesita que nuestra actitud cambie, que nuestro enfoque cambie. A veces Él necesita que nosotros nos sintonicemos más seguido con Él. No porque Él no tiene la capacidad de escucharnos, sino porque Él persigue un objetivo con nosotros. Aquí es el amigo de Job el que le recuerda a Job que Dios habla, que Dios a veces se manifiesta en sueños, a veces podemos estar dormidos profundamente, a veces nos habla al oído, a veces nos habla por medio de un pensamiento, pero su dirección siempre es correcta, es hacia la santidad, es hacia Él, es dirigirnos a Él, es confiar en Él, es buscarlo a Él, es necesitarlo a Él, es darnos cuenta de que sin Él estamos perdidos. Desde el principio, Adán y Eva escucharon la voz de Dios. Ellos caminaron con Dios. Dios les dio instrucciones claras, ¿ok? Claro, nosotros no hemos tenido tal vez la dicha de caminar como ellos, con el Señor, ¿verdad? De ver al Señor y de ver todo lo que el Señor en gloria hizo en el Edén. No tuvimos ese privilegio. Pero imagínense que ellos hasta teniendo ese privilegio cayeron en una trampa, cayeron en engaño, pero ellos escucharon la voz de Dios y la escucharon mucho tiempo después. Recordaremos también, por ejemplo, a José, que a través de los sueños, José vio que el Señor tenía un destino para él. Tal vez él no logró comprender el mapa completo y todo lo que él tenía que suceder y todo lo que tenía que pasar para llegar a convertirse más bien en una especie de emisario salvador para su pueblo en Egipto. Y él sufrió mucho a lo largo de ese proceso. Sin embargo, él se aferró a lo que Dios le puso en su corazón y no le importó el proceso de sufrimiento que él tuvo que vivir. En todo momento él siempre confió en Dios, sabiendo de que Dios era su esperanza. Él no confió en Dios, él no dejó de confiar en Dios si en el momento las cosas no salieron como él quería. Y ustedes ven en la historia de José que una tras otra, él vivió experiencias horribles, pero él en ningún momento depuso su corazón y él siguió confiando en Dios hasta que Dios cumplió su promesa, la que le había dado en un sueño. Tenemos a Moisés. A Moisés Dios le habla a través de una zarza, le habla a través de fuego, le habla a través de un milagro. ¿Quién ha visto fuego en un árbol que no se consume? Cualquier cosa que el fuego toca, lo consume, lo destroza, lo despedaza.
Y sin embargo, Moisés tenía frente a él un árbol que no le pasaba nada y sin embargo estaba en llamas y escucha la voz de Dios. Y Moisés va a escuchar la voz de Dios de muchas maneras luego, después de esta experiencia. Él escucha la voz de Dios también en el monte, en un pilar de fuego y en una nube de día. Dios siempre le habló a Moisés de manera directa. El propósito de Dios con Moisés fue muy directo y Moisés supo desde ese día del arbusto que Dios le estaba hablando, que Dios era verdadero. Nosotros necesitamos tener una experiencia donde Dios nos habla de manera directa para que entonces nunca más volvamos a tener dudas. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que Dios a mí no me habla. Eso significa que no te ha hablado nunca. Eso significa que no te va a hablar nunca. O es una manera en la que nosotros decimos, yo no quiero hacer lo que tengo que hacer para que verdaderamente Dios me hable. Tenemos luego a Abraham también, que es otro gran ejemplo en la palabra, cómo Dios le habla y le promete que sus descendientes serán como las estrellas del cielo, tan numerosos como las estrellas en el cielo. Le habla cuando tiene que casi que sacrificar a su hijo y le dice, no, no lo hagas. Verdaderamente, estos son ejemplos de un inicio en donde Dios intervenía en la vida de las personas de manera directa. En la historia de Samuel, cuando Dios lo llama a Samuel y él responde y después Samuel se queda, ¿habré sido yo? ¿Habrá sido Dios o habrá sido eh, mi padre? Y él se va donde su padre y le dice que si él lo llamó, aquí está. Y el padre le dice, no, yo no te he llamado, vete a dormir. Curiosamente, a nosotros nos pasa mucho eso, que a veces, yo creo que todos hemos vivido esa circunstancia en donde nosotros nos decimos, ¿será Dios o seré yo el que está hablando? O sea, ¿será un pensamiento mío o será el Señor? Y es algo normal, es algo que nos indica dónde estamos en nuestra sensibilidad para reconocer y entender la voz de Dios, porque a veces nosotros no venimos de una sensibilidad total y absoluta, venimos de una pobre sensibilidad, venimos de estar incapacitados a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Entonces, tenemos que entender que es un proceso de afinamiento el que tenemos que pasar. Y la manera de hacerlo es a través de la oración, es buscando la presencia, leyendo su palabra, es compenetrando nuestra vida en el camino del Señor. ¿Para qué? Para que entonces nos volvamos cada vez más sensibles a la palabra, nos volvamos cada vez más sensibles a la voz de Dios. Y entonces, una vez que nosotros reconocemos la voz de Dios, ya no hay problema para confundirla. Dios le habló también a Salomón y le concedió su deseo de un corazón con capacidad de discernir, con un corazón sensible a Dios para discernir. Y le dio la sabiduría, le dio la riqueza, le dio todo lo que él no pidió. En realidad, él pidió lo correcto. Él pidió esa sabiduría, ese corazón sensible para discernir lo bueno de lo malo, para poder dirigir al pueblo. Un corazón, y esta versión me encantó, una versión que leí donde dice que él lo que pidió fue un corazón sensible a la voz de Dios, un corazón que escucha a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos pidiéndoles a Dios? Y hoy lo vamos a pedir. Y tenemos a la mula, el ejemplo de la mula, cómo el Señor se me olvidó el nombre, tío, tú me puedes ayudar con el nombre de, no era Balaam, era Balaam. Y era Balaam. Ah, muchas gracias. Siempre se me enreda Balaam, pero con Baal, no sé por qué. Pero Balaam, Dios le habla a través de una mula. Imagínense, para los que creen que Dios solamente usa ciertas cosas para hablar, que use una mula. Dios puede usar lo que sea.
En mi vida he usado cosas que, que no son ortodoxas, pero que han hecho un impacto grandísimo en mi vida para ayudarme a entender y que, ¿cómo se llama? Nosotros podemos verdaderamente eh, escuchar la voz de Dios si queremos. Mucho a veces es nuestra voluntad. ¿En dónde estamos? ¿En qué estamos? ¿Realmente tenemos la voluntad para escuchar a Dios? ¿Realmente estamos persiguiendo la voz de Dios o no la estamos persiguiendo? Pero este ejemplo es lindísimo de cómo Balaam, Dios usa una mula para hablarle. Luego viene una época en la que Dios empieza a usar profetas, empieza a usar seres humanos para transmitir su mensaje directamente a las personas. Ya no les hablaba de manera directa, les hablaba a través de un intermediario. ¿Por qué? Porque probablemente estos reyes, estas personas que estaban en puestos de jerarquía, estaban muy ocupados para escuchar la voz de Dios. Su corazón tal vez no estaba en el lugar correcto. Entonces Dios buscaba personas que sí estuvieran en su corazón en el lugar correcto y que buscaran de su rostro y que oraran y fueran sensibles a la voz de Dios. Y estas personas Dios las escogía como intermediarios para llevar a los reyes, a los líderes, su mensaje. Entonces tenemos a Jeremías, a Isaías, por mencionar algunos, pero hay un montón. Y incluso me encanta la forma en cómo, por ejemplo, a este último, que es este Elías, cuando Elías huye, después de haber visto el milagro de Dios de las llamas de fuego que consumen el holocausto, y Jezabel lo amenaza de muerte, ¿verdad? Después de que se mataron a los 400 sacerdotes de Baal, él huye porque el temor lo consume por completo, lo toma por completo y él sale corriendo y huye de donde está y se esconde en una cueva. Y él experimenta trueno, él experimenta granizo, él experimenta un montón de cosas, pero Dios no estaba ahí. Y dice la palabra que Dios estaba en un tenue suspiro, en un tenue viento, muy delicado, muy sutil, muy calmo. ¿Por qué? Porque Dios es tan detallista. Dios es tan hermoso que Él no necesita expresiones sublimes de poder. Él puede hacerlas y las hizo probablemente con este granizo y con estas tormentas. Pero Él quiere manifestarse con nosotros de una manera amorosa, de una manera en la que podamos sentir que hay una relación y un vínculo de amor, de misericordia con nosotros, de paciencia. Dios es tan paciente y yo creo que todos aquí le hemos probado a Dios la paciencia. Y aún así nos ama y nos sigue empujando, vamos hacia adelante, sigue viniendo a mí. Pero este es otro método que Dios utilizó en una época en la palabra donde escogió profetas para poder llevar, y estos son algunos, obviamente hay muchos más, pero llevar la palabra, llevar su voz, Él escogió personas. De hecho, la misma palabra de Dios fue escrita por seres humanos. Y eso es una de las críticas que a veces muchas personas que no quieren creer que la palabra de Dios es la verdad absoluta, dicen, no, pero es que fue creada por hombres y tiene errores aquí y allá. Como que si a pesar de las circunstancias Dios no es Dios, Dios puede usar personas. Aun si esas personas, digamos que cometen un error, Dios puede usar lo que sea. Dios no está limitado por nada. Y nosotros tenemos que entender que el Señor al quien nosotros servimos es increíblemente perfecto. Es increíble. Si nosotros pudiéramos dimensionar a Dios, ninguno de nosotros padecería del problema de la fe. Pero para conocer a Dios tenemos que buscarlo y para buscarlo tenemos que orar. Esa es la clave de todo, iglesia. Ok, vamos a hacer una recapitulación rápida. Vamos a ver. Dios habló de algunas maneras en el Antiguo Testamento. Bueno, él utilizó el fuego, un susurro, utilizó sueños, utilizó profetas, un burro, utilizaba una nube de día y de nuevo fuego, también pilar de fuego de noche. Utilizó fuego en la montaña también, cuando Moisés subía y ascendía. Utiliza personas,
utiliza circunstancias y utiliza la ley, ¿ok? Su palabra. Que Dios utiliza circunstancias. Yo creo que cuando las cosas no nos están yendo bien y cuando nosotros vemos que incluso a veces nosotros estamos pidiéndole dirección a Dios y lo único que escuchamos es silencio. Las circunstancias nos llevan a necesitar a Dios con agonía. Y no es porque Él se deleita en nuestro sufrimiento, no, es porque a veces tiene que ayudarnos a entender la magnitud de nuestra necesidad de Dios, de nuestra dependencia de Dios. Y a veces la única manera que nosotros mismos le dejamos a Él es hacernos o permitir que nosotros pasemos por circunstancias difíciles. Ya vimos el caso de Job, que obviamente es un caso bíblico extremo, pero muchos de nosotros nos hemos comparado con Job en circunstancias de dolor. Muchos de nosotros inmediatamente nos vemos en lo que estamos viviendo y sentimos, uy, puro Job, es el ejemplo de Job. Nos comparamos con Job. Pero Dios permite estas cosas. Dios permite porque Él necesita mostrarse. Él necesita que nosotros reconozcamos quién es Él. Si la primera escritura que leímos, es más, voy a llevarme otra vez, me voy a ir a ella, decía, claramente nos advierte de que no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. A veces para quebrantar nuestro orgullo tenemos que pasar por situaciones duras, difíciles. Es la única manera de poder nosotros realmente venir contritos y humillados delante del Señor, con un corazón verdaderamente necesitado de la presencia, porque a veces nuestros corazones son muy duros. Y si no pasamos, se los digo así porque yo lo digo por mi propia experiencia, si nosotros no pasamos por el valle de sombra y de muerte, a veces no nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Y es lamentable, pero es la realidad. Ok, vamos a leer Colosenses 1:15. Ok, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Amén. Jesús viene ahora a la tierra. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios y existe antes de la creación del mundo y Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Para todas las personas que antes de Jesús decían no podemos ver a Dios, bueno, Dios escoge la figura de Jesús para manifestarse físicamente en la tierra y que todos puedan verlo. De hecho, Jesús mismo dijo, el que vea al Hijo, ve al Padre, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Él y el Padre son uno. Y esto tal vez para nosotros en nuestra mente humana es un poco difícil de entender. Tranquilos, cuando lleguemos al cielo lo vamos a entender con claridad. Dios escogió manifestarse en la tierra físicamente a través de la imagen de Jesucristo. Leamos Lucas 3:22. Ok, deme un instante. Ujú. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Amén. Ujú, así es. Vemos la interacción de ambas figuras, la interacción de el Hijo y el Espíritu Santo en una sola escritura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Jesús desciende como ser humano, ¿verdad? Él también necesitaba ser bautizado por el Espíritu Santo. Primero es bautizado en agua y luego por el Espíritu Santo. Lo hermoso de esto es que luego Jesús asciende al Padre después de que Él regresa de la muerte, ¿verdad? En la resurrección, pero nos deja el Espíritu Santo. Y ahí es donde cambia un poquito el tema. Ahora, durante su estadía, entendamos esto. Dios mismo nos estuvo hablando. Durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, Dios mismo nos estuvo hablando de manera directa. Ya no utilizó profetas, utilizó a Jesús. No significa que Él no pueda utilizar profetas, para nada. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero ahora que Él estaba aquí, ahora que Él estaba en escena, Él era la voz.
Él era la voz del Padre. No solo era la voz del Padre, era el mensaje. Él era la palabra, Él es el verbo, Él era el mensaje. Hoy leemos y estudiamos lo que pasó con Él, lo que Él vivió, su ejemplo, su dirección, su instrucción, su palabra. Y tanto es así que aún leemos y estudiamos y escudriñamos lo que después de que Él se va, el Espíritu Santo hacía a través de su pueblo. Pero cabe destacar que nosotros hoy por hoy vemos a nuestro Señor manifiesto a través de su palabra en la tierra. Dios descendió a nuestro nivel para hablar con nosotros, la voz de Dios. Ahora, Dios vino a hablarnos, iglesia. Nos habló en el Antiguo Testamento, les habló a ellos directamente en el Antiguo Testamento, les habló a través de profetas y de otras formas, pero también nos está hablando hoy. Y vamos a ir a Hebreos 1 del 1 al 3. Esta me encantó. Creo que esa la tenía. Ronnie. Adelante, Ronnie, esas las tenías tú. No sé si. Sí, voy, es que se me fue el... Dale, Ya, dale, tranquilo. gracias. Hebreos 1, del 1 al 2. No, es Hebreos 1 del 1 al 3. Ok, listo. Hace mucho, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Amén. Gracias, Ronnie. Nosotros, yo creo que lo tenemos claro aquí. Cuando Jesús ya vino, Dios escogió a su Hijo para hablar y hablar de forma directa. ¿Por qué? Porque Él iba a escribir la historia, Él iba a escribir la palabra que faltaba, que era el Nuevo Testamento. Él iba a escribir, ¿cómo se llama? El camino al Padre para futuras generaciones. Traer la salvación a la tierra, traer ahora la vida a través del Espíritu Santo. Todo lo que antes de Jesús no se podía, no se tenía. Y esto cambia por completo el juego, cambia por completo las cosas, porque si bien es cierto, Dios ha estado con nosotros desde un principio, el pecado nos separó de Dios e hizo que ahora todo fuera más difícil. Aún así, Dios ha tenido mucha misericordia, mucha gracia. Y tanto es así que Él escogió el momento preciso para enviar a su propio Hijo, a su representante, a su voz directa, para que el mundo ahora escuchara a su Hijo y a escuchar al Padre a través del Hijo. Es increíble entender y comprender esto, de que Dios verdaderamente caminó sobre la tierra en la forma de su Hijo y que hoy Dios camina en la tierra a través de su Espíritu. Es hermoso, porque nosotros a veces decimos, pero es que Dios no me habla y no nos hemos dado cuenta de que estamos aquí en presencia de Dios todo el tiempo. Entonces, ¿es que Dios no está hablando o es que nosotros no estamos escuchando? Y de eso vamos a hablar. Vamos a irnos a Lucas 12:12. Creo que esa también. Vamos a ver. Sí, Lucas 12:12 también tenía Ronnie, ¿verdad? Sí, ahí voy, Dale, gracias. dale, dale. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Amén. Es ahora a través del Espíritu Santo que nosotros
estamos viviendo la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de hablar. Él ahora interviene en nuestro corazón y en nuestra mente y nos muestra el corazón de Dios y nos muestra la perspectiva de Dios y nos muestra la forma de sentir de Dios y nos acomoda a Dios. Ya no a nuestro sentir de antes, que era todo acerca de nosotros. Ahora es acerca del amor de Dios, es acerca de su plan, es acerca de Él. Y vamos a leer también Mateo 10:20. Creo que esa también la tenés vos, ¿verdad, Ronito? Y esa está también Sí. aquí en la pantalla por cualquier cosa. Ok. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Aquí podemos ver una interacción directa de Dios a través de nosotros, a través de, perdón, del Espíritu Santo en nosotros. No solamente nos va a ayudar y nos va a enseñar a saber qué es lo que tenemos que decir, cómo tenemos que hablar, también va a hablar a través de nosotros, que es exactamente lo mismo que ocurría con los profetas. Hoy hay profetas, por supuesto. Hoy hay maestros, hoy hay profetas, hoy hay personas que son intercesoras. Hoy hay, el cuerpo de Cristo tiene muchas personas con diferentes tareas que el Señor está encomendando a través de su Santo Espíritu. Pero lo que tenemos que entender es, Él está presente, Él está actuando, Él está, no dejó con Jesús que se fue ya, no volvió a hablar más. No, ahora Él dejó el Espíritu Santo y es a través del Espíritu Santo que se está manifestando en nuestra vida, que Él quiere manifestarse en nuestra vida. Vamos a escuchar ahora Lucas 11:28. Anita. Adelante, tía, adelante. Sí, sí. Mm. Lucas 11:28. Dice, estoy de la traducción, Actual, lenguaje actual. ok. Dice, pues aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Amén, amén. Y vemos que el Espíritu Santo ahora quiere llevar esto al siguiente nivel. No solamente es escuchar la palabra, no solamente tenemos la habilidad de escuchar. Iglesia, por favor, entiéndanme lo que les estoy diciendo. Todos aquí, ninguno de nosotros tiene excusa para decir, no escucho la voz de Dios. Si no estamos escuchando la voz de Dios es porque no la estamos buscando adecuadamente. Y hasta en eso podemos pedirle dirección a Dios. Señor, ayúdame a entender qué es lo que estoy haciendo mal. Pero si nos quedamos ahí diciendo, no, yo me quedo aquí hasta que Dios me hable, en la de menos no te va a hablar. ¿Por qué? Porque necesitas orientarte a qué es lo que está pasando. Necesitas instrucciones, necesitas saber, pero necesitas orar más. Y vean qué interesante, el Espíritu Santo lo lleva a otro nivel. No solamente dice que los que oyen la palabra de Dios, sino que los que la obedecen. Miren, y todo comienza en nuestra vida con la lectura de la Biblia. ¿Cuántas personas hemos leído la palabra y la palabra dice no robarás, no matarás? Y decimos, sí, yo no he matado a nadie, yo no le ando robando a nadie, pero andamos chismeando, pero andamos vociferando nuestras emociones solo porque sentimos que tenemos derecho a decirlo. Y venimos y tenemos un pleito familiar con algún hermano o con alguna hermana solo porque sentimos que tenemos el derecho de sentir lo que estamos pensando. No medimos nuestras palabras y se nos olvida que la palabra lo dice y lo hemos hablado aquí. En la lengua está la capacidad de la muerte y la vida. Entonces, ¿estamos realmente siendo obedientes a la palabra? O sea, ¿de qué sirve solo escucharla si no la estamos obedeciendo? Por algo dice Jesús, dichosos más bien, los que oyen la palabra pero también la obedecen. Porque Él sabe que hay muchas personas que la escuchan,
pero no la interiorizan, no se escudriñan a sí mismos. Pasan escudriñando a todo el mundo, pero no se escudriñan a sí mismos. Y por ende, no permiten que haya una transformación en su vida. Vamos a ir ahora a Jeremías 33:3. Dice la palabra, pídame y te daré a Mm, conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. amén. Esta versión es la que más conocemos probablemente, la que dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer las cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ninguno de nosotros lo sabe todo, eso es lógico. Solo el Señor lo sabe todo. Pero aquí hay algo que yo quiero hacer un énfasis. Clama a mí y te responderé. Si nosotros no clamamos a Dios, Dios no nos muestra cosas. Dios no nos lleva más profundo. Dios no nos habla. O puede que nos hable, pero no lo vamos a escuchar. Puede que ni siquiera aprendamos a reconocer su voz. Su palabra dice, el que escucha mi voz, la reconoce, me sigue. Inclusive hay una comparación de su iglesia con las ovejas. Las ovejas verdaderamente, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el video donde hay un grupo de ovejas en una montañita y vienen personas y les silban y les dicen la palabra clave que el pastor también usa con ellas, pero ellas no se mueven para ningún lugar, porque aunque les están diciendo la palabra clave, ellas se dan cuenta que la voz no es la misma. Y hasta que llega el pastor, y ahora sí déjenme a mí, y él viene y con su voz, él les dice la palabra clave y ellas automáticamente se vienen donde el pastor. ¿Por qué? Porque solo una voz es la que tenemos que escuchar. Tenemos que aprender a reconocerla y tenemos que seguirla. Si nosotros no clamamos a Dios, si nosotros no buscamos a Dios, no hay respuesta. Y a veces Dios es tan misericordioso y tan amoroso que no oramos, que no somos verdaderamente diligentes en nuestra relación con Él y aún así Él nos habla, para que podamos dimensionar la magnitud de su amor y de su misericordia sobre nosotros. Vamos a leer Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Vean qué interesante. Está usando la misma palabra de prudente que utilizó con las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes. Y vean qué interesante que no solamente el que oye sus palabras, el que oye su voz, ¿ok? Eh, es una persona prudente, sino el que las pone en práctica. Y lo compara con la persona que construye su casa sobre la roca. Ya hemos visto esa parábola donde dice que la casa que está construida sobre la roca puede venir cualquier cosa, pero nada la mueve. Está cimentada sobre la roca, nada la mueve. Las circunstancias no la mueven. Las palabras de otras personas no la mueven. Las situaciones difíciles no lo mueven. Pero ¿cómo vamos a estar cimentados sobre la roca si no estamos primero buscando la presencia, si no estamos buscándolo a Él y escuchando su voz y haciendo y siendo obedientes? Es indispensable que entendamos que hay una responsabilidad de parte nuestra como iglesia, no solamente para buscarlo a Él, sino también para escuchar su voz, reconocerla y obedecerla. No es un asunto de quedarnos queditos todos los días y qué lindo escuchar la palabra y qué lindo el mensaje de hoy y qué lindo lo que dice la Biblia. No, el Señor está buscando en nosotros una transformación. Está buscando en nosotros que nos convirtamos en personas de acción.
Sí, Jerry, pero hey, qué difícil es a mi edad, ya mis rodillas, o ya mi espalda, o ya mi cabeza, ya mi todo se me olvida. Eso es porque estamos confiando en nuestras capacidades humanas. Eso es porque dependemos de nosotros mismos. Pero si nosotros buscamos al Señor, si nosotros vamos donde está el Señor, si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros vemos que en el Señor está nuestra solución, nuestra esperanza, que Él es el que es fuerte en nuestra debilidad, ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver cómo una maceta que tenía casi una semilla marchita va a empezar a florecer. Y las personas que vean esa matita empezar a florecer van a decir, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, lo que pasó es Cristo. Lo que pasó es el poder del Espíritu Santo. Lo que pasó es la realidad de Dios en mi vida, no la mía. Porque la mía ya está dictada, ya la sentencia está dictada. Soy una mata seca, soy una semilla sin vida. Pero en Cristo soy más que vencedor. En Cristo yo tengo la libertad. En Cristo yo tengo vida y más en abundancia. Amén. Ujú. Nosotros entonces, ¿qué vida queremos vivir? ¿La que nosotros creemos, la que nosotros entendemos o la que Él nos está llevando a vivir? La que Él quiere llevarnos a vivir. Y tenemos que tomar decisiones y decisiones en ocasiones fuertes, porque verdaderamente no es simplemente un acto de religiosidad, es un acto de quebranto, es un acto de rendición, es un acto de sumisión, es un acto de reconocer a Dios en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Ahora vamos a irnos a Apocalipsis 3:20. Ya casi terminamos el mensaje. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él Amén, conmigo. amén, amén y amén. ¿Qué Esto es el tiene ahí? Señor en Apocalipsis. O sea, literalmente estamos hablando de que en Apocalipsis es este tiempo. Hay personas que dicen, uy, a mí me hubiera encantado vivir en épocas bíblicas. Les tengo noticias. Estamos viviendo en el Apocalipsis en este instante. Este tiempo de nosotros es el Apocalipsis. Claro, todo el mundo asocia la palabra Apocalipsis con la calamidad y el fin de los tiempos terribles y todo. No, Apocalipsis es la revelación de Jesús. Pues un día tío Jorge nos puede explicar el contexto del griego de Apocalipto, que cómo se llama, creo que lo que significa revelación. Y es la revelación final de quién es Jesús en su majestad, no como cordero, sino como el león de Judá. Ahora no como el siervo humilde, sino como el rey de reyes y señor de señores, la culminación de lo que él empezó. Eso es lo que el Apocalipsis significa. Y dice aquí, Él, el Señor de señores y Rey de reyes, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Intimidad, comunión. Pero ¿cuántas veces está Dios llamando a nuestra puerta y nosotros? Es que estoy cansado, es que no puedo porque... Todos caemos en eso. Todos caemos en a veces que nuestras agendas nos dificulten tener tiempo con Dios. Y tenemos que retarnos, iglesia. Tenemos que retarnos todos porque si no nos retamos, no vamos a poder lograr lo que tenemos que lograr. No vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Es un esfuerzo literalmente hasta comunitario, porque a veces necesitamos oración e intercesión de otros hermanos. Vamos a ir ahora a Salmos 5:3. Salmo Dice, 5:3. oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esto es algo muy importante porque esta escritura está hablando de algo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros en la mañana lo que hacemos es al principio reconocer a Dios cuando nos levantamos, oramos a Él y decimos, Señor, en la mañana presento mis ruegos a ti, Señor, y quedo a espera de tu respuesta. Cuando nosotros quedamos a espera es porque sabemos que Dios va a responder. Pero muchos de nosotros, como no estamos acostumbrados a esa interacción con Dios,
Sencillamente, no sabemos si Dios va a responder o no. ¿Y qué es lo peor todavía? Que yo se los he dicho, a mí en lo personal, a mí no me gusta para nada ese dicho que dice a Dios rogando y con el mazo dando, porque eso es, si Dios no me responde, yo lo hago. Al final, entonces mejor hágalo. ¿Para qué le pregunta a Dios si no está dispuesto a esperar la respuesta de Dios el tiempo que sea necesario? Si al final lo que quieres hacer es lo que quieres hacer. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a espera de tu respuesta. Y eso tiene que quedar profundo en nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud con relación a Dios y el tiempo que tenemos? Vamos a leer ahora Mateo 4:4. Dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué iba a decir Jesús eso? Si la palabra iba a estar escrita. Y no quiero entrar en controversias, pero hay todo un segmento de los hermanos en Cristo que solo piensan que Dios habla solo con la Biblia. Y yo sé que Él habla con la Biblia. Yo no estaría aquí si no fuera por la Biblia. Pero dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes creen que Dios está en el trono así? No diciendo, ya dije. Sí, Él ya dijo lo que tenía que decir. Ya dio su palabra, ya dio instrucciones. Pero eso no significa y no lo limitan a dar instrucciones a nivel personal, a nivel íntimo. Y Él lo hace porque lo hace. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Dios puede hablarles a ustedes de manera íntima y personal. Y ustedes van y encuentran en la palabra lo que Él les está diciendo. Y ustedes van y encuentran una palabra que les confirma lo que Dios les está diciendo. Pero a veces la interacción entre su corazón y Dios tiene un efecto transformatorio tan poderoso que nosotros ni podemos imaginarnos. Nos dobla las rodillas, nos derrite como mantequilla, sabemos que es Dios porque no hay otra forma de explicarlo y somos transformados. Yo hoy vivo esperando una palabra de Dios todos los días. Yo hoy vivo esperando instrucciones de Dios todos los días. Y yo le decía, Señor, a ver, mi trabajo depende de que tú simplemente digas con tu boca, trabajo para Jerry. Eso es todo. Solo tiene que salir de tu boca y se hace. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo está haciendo? Ahí es donde yo tengo que ir a donde el Señor y decirle, Señor, si no me estás queriendo dar el trabajo, ¿cuál es el camino que quieres que yo camine? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tú deseas? Nada más dime, dame instrucciones y yo actuaré de acuerdo a tu voluntad. A veces las respuestas toman mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Él quiere que busquemos y busquemos y busquemos y busquemos hasta que lleguemos al momento en el donde Él dice, ahora sí te voy a dar tu respuesta. A veces ni te habla, a veces te da la respuesta. Pero tenemos que buscar esa interacción con el Señor para poder conocer a Dios, para poder realmente saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Vamos a irnos ahora a Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Amén. Nuevamente, y lo hemos leído 3 veces hoy, no es solo escuchar, es también hacer su voluntad, es actuar, porque si no nos estamos engañando. Y le voy a decir una cosa, y lo digo así, sin temor a decirlo, solo con el temor de Dios. Hay tanta gente en la iglesia engañándose a sí misma, pero hay tanta gente engañándose a sí misma, porque son buenos para escuchar, pero no son buenos para actuar, no son buenos para hacer. Y es por eso que el Señor nos tiene hablando del despertar de la iglesia, porque la iglesia tiene que despertar, tiene que convertirse no en una persona
que es buena en historia o en teología bíblica. No, tiene que convertirse en evidencia del reino de los cielos. Oigan, y eso no podemos reproducirlo nosotros. Eso solamente Dios lo hace en nosotros si estamos pasando tiempo con Él. Para nosotros reflejar a Cristo, tenemos que pasar tiempo con Cristo para que entonces Él se muestre a través de nosotros. No podemos solamente estar contentos con escuchar la palabra. Tenemos que convertirnos en la evidencia de Jesucristo. Tenemos que convertirnos en la realidad. Y eso es lo que muchas veces ustedes me han escuchado decir a mí. No es que vayamos solamente a la iglesia, es que nos convirtamos en la iglesia. Una cosa es que yo vaya a la iglesia y escuche y escuche y escuche y qué bonito y todo y chao. Y viene el lunes y ya empecé otra vez con mi agenda de vida y me olvidé de Dios. En cambio, si yo me convierto en la iglesia, si yo me convierto verdaderamente en el templo, el Espíritu vive en mí 24 horas al día, 7 días a la semana. Y mi vida ahora se trata de Él. Sí, haré lo que tenga que hacer. Al César le doy lo del César, pero a Dios le estoy dando lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Todo, mi corazón, mi mente. Amaré a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. ¿Es difícil para nosotros? Por supuesto, es imposible. Por eso es que nos necesitamos a Él, por eso es que tenemos que ir a orar, por eso es que tenemos que dedicarnos a Dios, porque por nuestro propio esfuerzo es sencillamente imposible. Entonces, los dejo con esta pregunta y yo quiero que esta pregunta la interioricen. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? Y si no, ¿por qué no la estoy escuchando? ¿Cuáles son los factores de mi vida que están haciendo que yo no esté escuchando literalmente la voz de Dios? Y me encantó esa complacencia de Teo Jorge cuando le pedí que por favor, que por cierto me disculpo porque se la pedí un poquito tarde, eh, la canción escuché una voz de Rabito porque esa canción desde el día que salió ha movido mi espíritu. Escuché una voz que viene del cielo. Es la voz de mi Señor y de mi Padre bueno. Y hay una parte en esa canción que dice, les digo que hablo contigo y no lo pueden creer. Hay personas que no pueden creer que Dios hable con uno y creen que uno está siendo jactancioso o engreído y no, es relación con Cristo, es para lo que Cristo vino, es para lo que Él realmente su misión era restablecer la conexión entre el Padre y nosotros a través de Él y a través del Espíritu Santo transformarnos y convertirnos en su pueblo, darnos una nueva identidad en espíritu y en verdad. No a partir de nuestro intelecto, no a partir de nuestra disciplina, no a partir de nuestro esfuerzo, sino de Él. Cuando una persona se esfuerza por sí misma, se nota, pero cuando es Dios, se nota aún más. Y creo que cuando uno ve a Dios en la vida de alguien, es impactante, porque Dios hace cosas que nadie por sí mismo puede hacer. Iglesia, este es el mensaje que yo les traigo a ustedes el día de hoy. Y yo quiero verdaderamente que analicemos de manera introspectiva cuáles son esos factores que en nuestra vida están impidiendo que escuchemos la voz de Dios. Número uno, ¿la estoy escuchando? Número dos, si no la estoy escuchando, ¿por qué no la estoy escuchando? Número tres, ¿cuáles son esos factores? Por ejemplo, realmente estoy yendo a orar, estoy tomándome mi tiempo para reconocer a Dios en mi vida, lo estoy involucrando en todas las áreas de mi vida, estoy leyendo su palabra, estoy metiéndome con Dios o solamente en los momentos de la semana en los que tal vez voy a un culto de oración o que tal vez tengo un culto de los miércoles o que tal vez tengo el culto, digamos, de los domingos, porque créame, no es suficiente. Dios busca una iglesia que esté en Él permanentemente 24 horas al día, 7 días a la semana. Y el reto es que nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer. Por eso necesitamos a Él.
para que Él poco a poco vaya encendiendo esta pequeña hoguera que nosotros le ofrecemos y la convierta literalmente en un horno. Nos lleve de de un pequeño fosforito a un incendio forestal. Él es el que hace que nuestra fe expanda más allá de los horizontes de nuestra capacidad, que nuestro entendimiento y nuestra comprensión y nuestra fe crezcan enormemente. Solo Él puede hacer eso. Por eso es que dependemos de Él. Este era el mensaje que les traía hoy y espero que verdaderamente nos cuestionemos, nos cuestionemos. Estoy oyendo la voz de Dios, estoy realmente haciéndolo y si no, ¿por qué? Y es mi esperanza, mi fe en el Señor de que logremos avanzar en esta dirección para que realmente tengamos testimonios. He escuchado la voz de Dios, el Señor me ha dicho esto, voy en esta dirección, me lo confirmó con esta palabra. Y de nuevo, Dios puede hablar de miles de maneras. Él nunca se va a salir de su palabra, pero Él puede hablar de muchas formas para mostrarte lo que Él necesita que veas, lo que Él necesita que entiendas, lo que Él necesita que hagas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Esa es la pregunta clave. Así que espero que lo mediten, que lo oren al respecto y le pidan al Señor que les muestre la dirección que Él quiere que ustedes tomen. Amén.